Hola, bienvenidos al canal Viviendo con Dolor y hoy vamos a hablar de qué hablamos cuando digo que me duele, o de otra forma dicho, qué significado tiene el tener dolor. Lo primero que vamos a ver es cómo se define el dolor. Entonces, la definición más aceptada es que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular, es decir, a daño o lesión real o potencial. Entonces, de esto tenemos que sacar dos ideas muy importantes. Por un lado, el dolor tiene su esfera física o biológica, pero también va a tener una esfera emocional o psicológica, ¿vale? Que muchas veces es la que nos produce más sufrimiento. Y otra idea también muy importante que tenemos que sacar de esta presentación es que, de esta definición, que el daño no es lo mismo que dolor. Tenemos que desligarlo. Es decir, podemos tener daño y no tener dolor, y al revés, podemos tener dolor y no tener daño. Esto lo iremos viendo durante esta presentación. Históricamente los tipos de dolor eran dos tipos, nociceptivo y neuropático. El nociceptivo al final es el más aceptado, es el más conocido. Ante cualquier golpe, corte, quemadura, pues tenemos dolor, ¿de acuerdo? Y la segunda parte sería el neuropático, es cuando está producido por una lesión del sistema nervioso. Pero esta clasificación se queda un poco coja porque existen dolores que se han visto que luego, por más que les hagas pruebas analíticas, pruebas de imagen y demás, no encontramos cuál es la causa de que pueda producirse dolor. Por ejemplo, en fibromialgias, en cefaleas, en migrañas, colon irritable, cistitis intersticial. Es decir, que hay varias enfermedades que realmente no se ve ningún sustrato doloroso. Y para eso, en el 2017, se añadió el término nociplástico para este tipo de dolores. En cuanto a las vías del dolor, pues las vías del dolor clásicas serían que ante cualquier herida, corte, quemadura que sintamos, se va a activar los nociceptores, que por eso se llama el dolor nociceptivo, se van a activar y van a mandar la señal a la médula. Y de la médula, por la vía ascendente, que sería la roja, llegaría hasta el cerebro, que es donde se interpretaría esa señal de alarma. Por otro lado, del cerebro parten unas vías descendentes que serían inhibitorias, que serían para intentar eliminar el dolor, ¿vale? ¿Y cómo eliminan ese dolor, las vías inhibitorias del dolor? Pues porque tenemos un sistema opioide endógeno, que es decir, son analgésicos naturales que están presentes en nuestro sistema nervioso y que se llama así, sistema opioide, porque realmente están funcionando, actúan sobre los mismos receptores que actúan los derivados de la morfina que tomamos para eliminar el dolor, ¿de acuerdo? Es decir, que el cerebro modula la sensación dolorosa en base con estos fármacos analgésicos. Pero esto al final realmente no es tan sencillo como parece. Si fuera así tan sencillo, pues con nuestros fármacos y con nuestras técnicas infiltrativas y demás, la verdad es que eliminaríamos el dolor de prácticamente de toda la gente. Pero eso no es así. La experiencia nos dice que es muy difícil quitar un dolor crónico. Entonces, ¿qué errores tiene este modelo? Por un lado, no explica lo que hemos hablado, el dolor producido por muchas patologías en las que no se detecta que exista ninguna lesión, ¿vale? Entonces, por otro lado, los avances en neurociencia y en la aparición de la resonancia magnética funcional hace ver que realmente la sensación dolorosa no está tan localizada, no existen puntos de dolor, sino que existen numerosas áreas a nivel cerebral que intervienen en esa sensación dolorosa. Igualmente, si por ejemplo nosotros hacemos ecografía de hombro a voluntarios sanos, se ven que prácticamente todos tienen alguna normalidad y gran parte tienen lesiones importantes, incluso hasta roturas completas del manguito rotador. Entonces, al ser voluntarios sanos, ¿qué quiere decir? Que no tienen dolor, con lo cual es lo que estamos hablando de que hay que desligar daño y dolor. Se puede tener daño y no tener dolor. Por otro lado, igual, nos pasaría con dolores lumbares. Se le hizo un estudio de resonancia magnética en voluntarios sanos y encontraron que prácticamente el 30% presentaban hernias discales, el 70% presentaban protrusiones y los mayores de 40 años prácticamente todos tenían algún tipo de degeneración ósea. Entonces se llegó a la conclusión realmente de que al final el realizar una resonancia magnética
aumenta mucho el riesgo de que al final acabes siendo operado, aunque sea necesario o no. Yo muchas veces a los pacientes que vienen a la consulta con su resonancia y que no es que tengo una hernia discal, no es que les, les intento convencer que realmente muchas veces el dolor posiblemente no sea responsable esa hernia discal o esa protrusión, sino que sean otras cosas. Entonces, hay que tener muy claro lo que estamos hablando, que dolor no es igual a daño. Por ejemplo, también, ¿quién no ha visto pacientes o personas que han sido amputadas y que siguen teniendo dolor de ese miembro que ha sido amputado? Igualmente, a nivel de, por ejemplo, de los soldados en la guerra, pues se ha visto muchas veces que en pleno fragor de la batalla son heridos, pero en ese momento no se dan cuenta, no tienen dolor. Y es cuando van al hospital y se dan cuenta ya lo que tienen, es cuando realmente ya son conscientes de que tienen esa herida. Por ejemplo, la imagen de la derecha, ahí tenemos también una persona que yendo por el campo se clavó un tornillo y llegó a la urgencia con unos dolores insoportables que no había forma de tocarle prácticamente ni quitarle la bota, y se hubo que prácticamente dormirle para poder quitarle la bota. Y cuando se le quitó la bota, se vio que realmente ese tornillo estaba entre dos dedos y prácticamente no tenía ninguna lesión. Con lo cual, al final, el dolor no es igual a daño, sino que al final el dolor, lo que tenemos que quedarnos es que es una percepción cerebral. Y ahora os lo voy a explicar por qué el dolor es una percepción cerebral. Tenemos que diferenciar lo que es percepción de sensación. Sensación, al final, es todo estímulo sensorial que recibimos a través de los sentidos o del resto del cuerpo, es decir, a través de la vista, del oído, toda la información que nos llega. Mientras que la percepción es lo que se percibe ya cada persona. Y esa percepción, quien define lo que percibimos va a ser nuestro cerebro, la interpretación que haga el cerebro de lo que ve. ¿Vale? Ante cualquier evento que nos sucede, al final, lo primero que va a pasar es que esa información va a llegar al cerebro. El cerebro va a interpretar esa situación y en base a esa situación reaccionamos, ¿vale? Al final, entonces, lo importante no va a ser lo que nos sucede, porque eso es inevitable, no podemos hacer nada con lo que nos sucede, pero sí podemos trabajar sobre nuestra interpretación a lo que nos sucede. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, estando dormido, oyes que te despierta el sonido de un vaso al romperse contra el suelo. Puede haber varias opciones de interpretación de ese sonido, ¿no? Si tú interpretas que es que han entrado a robar en tu casa, lo que sentirás es miedo y posiblemente lo que harás será llamar a la policía. Si tú simplemente piensas, bueno, pues que se ha caído un vaso, pues te levantarás, lo recogerás y volverás a dormir. En cambio, por ejemplo, tú puedes pensar también que es que estabas soñando. Entonces simplemente te darás de vuelta en la cama y seguirás durmiendo. Es decir, que lo importante al final es nuestra interpretación. Por ejemplo, en esta bailarina todos están recibiendo la misma información visual. Es decir, pues hay personas que lo que hacen es ver que gira en el mismo sentido de las agujas del reloj, y hay personas que lo que ven es que gira al contrario de las salidas del reloj. Es decir, tú estás recibiendo la misma imagen, pero la interpretación es diferente. Incluso una misma persona en diferentes momentos puede ver que cambia. Y el que la veía que iba en el mismo sentido, ahora lo ve al contrario. Igual pasa con este tren. Hay gente que lo que está viendo la misma imagen, pero lo que está viendo, hay gente que ve que el tren se acerca y otros que están viendo que el tren se aleja. Con lo cual, al final, lo que hemos hablado, que el dolor es una percepción cerebral. Por otro lado, quiero dejaros también esta idea, que el dolor realmente es nuestro amigo. Y cuando digo que es nuestro amigo, ¿por qué digo que es nuestro amigo? Porque realmente el dolor nos protege, al final. Sentir dolor al final va a ser normal, pero lo que hace es alejarnos de la fuente de daño. Es decir, si nos estamos quemando, retiramos la aguja. Retiramos la mano. Si una aguja nos pincha, también retiramos la mano. Es decir, que al final el dolor lo que está haciendo es protegernos. Al final también el dolor es información. Nos hace reaccionar y nos hace aprender.
para no volver a cometer esa, digamos, equivocación. Es decir, lo que estamos haciendo es un aprendizaje. El dolor es información. Con lo cual, el dolor al final nos enseña a sobrevivir en un mundo de múltiples elementos lesivos. Por ejemplo, hay pacientes, bueno, hay personas que tienen alterado un gen, por genética, digamos, no son muchas, son unos cientos de personas en el mundo, pero lo que tienen es el síndrome de insensibilidad congénita al dolor. Es decir, no tienen ninguna sensibilidad, no tienen dolor nunca. Y podréis decir, oye, pues vaya suerte, ¿no?, que tienen estas personas, no tienen dolor. Pues estas personas realmente lo pasan muy mal, porque siendo pequeñitos, por ejemplo, esta es Gaby, y sus padres lo que vieron cuando era pequeñita, que presentaba quemaduras. ¿Y por qué presentaba quemaduras? Porque a lo mejor cogía con las manos una bombilla y como no siente dolor, se quemaba. Entonces presentaba quemaduras. Cuando le crecieron los dientes, lo que hacía es morderse las manos y se hacían unas heridas enormes en las manos. Y la lengua. La única solución que vieron para evitar esto es quitarle los dientes. Le tuvieron que quitar los dientes para que no se destrozara las manos. Incluso llegó a sacarse un ojo. Y por eso está ahí con gafas para evitar que el otro ojo que tiene, pues dejarle intacto. Es decir, que estas pacientes realmente lo pasan muy mal. ¿Por qué? Porque están desprotegidos. ¿Y cómo se genera la sensación dolorosa? Bueno, pues ¿de dónde coge la información el cerebro? Pues por un lado, por la genética, por el sistema nociceptivo que hemos dicho que tenemos, es decir, que al final ante cualquier golpe tenemos la sensación dolorosa para evitar el daño. Y tenemos también el aprendizaje. El aprendizaje que va con el tiempo, digamos, educando al cerebro, al cerebro. ¿Qué tipo de aprendizaje podemos recibir? Pues asociativo o condicionado, que ahora vamos a ver un ejemplo, por el tema observacional, es decir, simplemente por la observación tanto propia como ajena podemos ir aprendiendo de la sensación dolorosa, tanto nuestra como la que vemos en nuestros amigos, compañeros, y sobre todo cultural también. Tema de familia, colegio, medios de comunicación, profesionales sanitarios. Entonces, por ejemplo, a nivel de aprendizaje condicionado, pues nosotros funcionamos algo parecido a como el experimento que se hizo con los perros de Pavlov. Es decir, si los perros ante la visión de la comida veían que salivaban, en cambio cuando tocaban la campana, pues no tenían ninguna respuesta. Pero en un segundo momento lo que hicieron es unir el sonido de la campana con la presentación de la comida. ¿Qué hizo el perro? Salivar igual por el tema de que veía la comida, pero eso le condicionó a que simplemente ya con el sonido de la campana, aunque no viera la comida, con el sonido de la campana ya el perro salivaba. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama reflejo condicionado. Pues igual nos pasa a nosotros. La persona que ante cualquier, por ejemplo, al levantar un peso, haya notado dolor lumbar, aunque ella se cure al final y la inflamación pase y se encuentre bien, pues existen muchas posibilidades de que realmente cuando coja peso vuelva a sentir dolor. Eso sería lo que es el aprendizaje condicionado. Si nos vamos ya al tema cultural, a cómo a través de la cultura nos obtenemos aprendizaje. Por ejemplo, se hizo un estudio a nivel en la Alemania unificada. Cuando se hizo la reunificación, se hizo un estudio sobre dolor lumbar, la frecuencia que había de dolor lumbar en la zona occidental y en la zona oriental. Y se vio que en la zona oriental existía un 15% menos de frecuencia de dolor lumbar con respecto a la zona occidental. A los 2 años, esa diferencia bajó a un 4%, y a los 10 años se igualó la frecuencia. Y lo que hizo es subir la frecuencia de la zona oriental hasta ser la misma que la zona occidental. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que realmente los mitos o las ideas erróneas sobre el dolor lumbar que existen en las sociedades occidentales realmente se difundieron a la Alemania oriental. Igualmente, tiene gran importancia los mensajes que recibimos de los profesionales sanitarios. Si tú vas a un médico y te dice que en la resonancia se ve que tienes una espalda
totalmente destrozada, que pareces un hombre de 80 años, lógicamente esos mensajes catastrofistas no te van a ayudar. Y tú vas a seguir, posiblemente te pongas peor todavía y con más miedos y más ansiedad. Con lo cual hay que evitar realmente estos mensajes. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Pues nosotros, en base a un sistema, lo que hemos visto, un sistema nociceptivo y al aprendizaje, pues el cerebro al final va a tener unas creencias, va a tener unas expectativas, va a tener unas memorias de dolor, va a tener unos miedos, unas frustraciones. Entonces, todo eso al final lo va a valorar el cerebro y dependiendo de si ve peligro o no, va a dar dolor o no dolor. Si lo ve peligroso, dará dolor, y a lo mejor si no lo ve peligroso, lo que hará, pues lo que hemos visto, activar el sistema opioide endógeno y inundará a nuestro organismo de endorfinas, derivados de la morfina, y eliminar el dolor. Con lo cual, ¿cómo luchar contra el dolor? Pues podemos luchar contra el dolor si es del sistema nociceptivo con antinocicepción, es decir, fármacos, técnicas invasivas y demás, y si es para el problema de aprendizaje hay que reaprender, hay que reeducar al cerebro, con lo cual lo principal va a ser la educación. Se hizo un estudio en Australia para ver para valorar cómo influía la educación en la fisiología del dolor, y realmente se vio un cambio drástico entre un antes y un después. Antes se veía por resonancia magnética funcional que existía muchísima activación de los centros en nuestro cerebro, digamos, de los centros de dolor muy activados, mientras que después, en la resonancia magnética funcional que se hizo después, vio que estaba bastante atenuado. Es decir, que realmente la educación funciona muy bien para el tema de control del dolor. Conclusiones que quiero que saquéis de esta presentación. Que el dolor al final es una percepción cerebral y lo que tenemos que hacer es educarle. Que el principal tratamiento contra el dolor va a ser la educación en dolor. Es muy importante la educación, enterarse cómo funcionan y qué mecanismos tienen. En el siguiente vídeo posiblemente hablaremos de qué factores, de qué forma podemos nosotros disminuir esa sensación dolorosa, cómo podemos modular, cómo podemos educar a nuestro cerebro para que no tengamos tanto sufrimiento con el dolor. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, muchas gracias. Si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos, darle al like, suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo. Y si queréis dejarnos algún comentario, abajo en los comentarios podéis dejarlo y se os contestará.